Hola mis amigos, ¿qué tal? Un gusto estar otra vez a través de este medio. Ya estamos en la sección Pregúntale al Pastor, la sección que te responde preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No hay peor pregunta que la que no se hace. Y nos vamos inmediatamente a la zona de preguntas. Nos envían la siguiente pregunta: Pastor, si la Biblia es el instrumento por el cual podemos conocer la voluntad de Dios y decimos que sí lo es, como en el caso de los católicos, pero tienen en su práctica y dogma otras fuentes que contradicen la Biblia abiertamente como máxima autoridad para conocer a Dios, mis preguntas son: ¿el catolicismo es una religión bíblica? ¿Y son salvos los católicos? Saludos, mi nombre es José Juan Morales de Ciudad de México. Muy bien, José Juan, muchísimas gracias. Agradezco tus preguntas, que realmente suenan muy interesantes, porque están en la mente de muchísimas personas que no encuentran una respuesta con respecto al qué dirán y en cierta manera al temor de que algo les pueda pasar, porque son temas sagrados, intocables y por la enseñanza que ellos han recibido. Y por ello, José Juan, te agradezco las preguntas que personalmente me hice cuando cruzaba la universidad, cuando era joven. Tus preguntas son: ¿el catolicismo es una religión bíblica y son salvos los católicos? Empiezo mi respuesta diciendo que la Biblia es la autoridad máxima a la cual el creyente puede apelar. La Biblia es la única regla de fe, conducta para el cristiano, ya que solo ella es la palabra de Dios. No hay otra autoridad más que únicamente y exclusivamente la Biblia, que es la palabra de Dios. Lo comento para darte respuesta y poder contrastar lo que la Iglesia Católica Romana considera y tiene como máxima autoridad. Y es que la Iglesia, ella misma habla, o sea, estoy hablando de la misma Iglesia Romana, es la que tiene la máxima autoridad para el creyente y por tal motivo se reserva el derecho de interpretar las Escrituras, la Biblia, de acuerdo a la tradición y a la autoridad del Papa. Esta doctrina romana establece a la tradición de la Iglesia Romana y a su gobernante, el Papa, al mismo nivel de autoridad que tiene la palabra inspirada por Dios. Y por supuesto que la Iglesia Romana Católica justifica tal posición diciendo que la revelación divina se divide en dos partes. Número uno, la revelación escrita, que es la Biblia. En eso estamos de acuerdo. Dos, que la revelación transmitida de forma oral, esta es la que los católicos romanos llaman santa tradición. Y ellos dicen que enseñanzas de los apóstoles fueron transmitidas de forma oral y que se han conservado por medio de la sucesión apostólica. Pero los problemas que encontramos en esta posición 2 de la Iglesia Católica es: ¿cómo es que la tradición católica llega a contradecir lo que los apóstoles enseñaron en el Nuevo Testamento? ¿Cómo es que los padres de la Iglesia no se refirieron a ninguna tradición y citan solamente los escritos de los apóstoles como la única y máxima autoridad a quien se someten? Y no me malinterpreten, las tradiciones no son malas, no todas. Ciertamente donde hay una comunidad de cristianos, ahí hay una tradición seguramente. Lo que no podemos pretender es elevar la tradición al mismo nivel de la autoridad de las Escrituras. Jesús mismo luchó contra este tipo de actitudes durante su tiempo y confrontó a los fariseos, a los maestros de la ley, que elevaban sus tradiciones por encima de la palabra de Dios. Y por eso en Marcos 7:8 dice: ustedes anulan el poder de Dios por guardar sus tradiciones. Y 2 Timoteo 3:16-17 dice acerca de la palabra: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Punto. Entonces, la Iglesia Católica Romana tiene en su gran mayoría de su doctrina, enseñanza y prácticas que son totalmente antibíblicas
que son extrabíblicas, que son imposibles de conciliar con lo que nos dice la Biblia. Simplemente lo que enseña la iglesia romana es un evangelio diferente, extraño, totalmente adulterado, que el apóstol Pablo condenó enérgicamente en Gálatas 1, 8 y 9. No habían pasado ni unos años y ya los de Galacia habían torcido las escrituras y dice, y que está vigente ese versículo, Gálatas 1, versículo 8 y 9. Mas si aún nosotros, Pablo dice, aún yo, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Tremendo, está bajo condenación de maldición. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. O sea, todo aquel que predica un evangelio diferente a lo que no dice el evangelio que predicaron los apóstoles, que predicó Pablo, que dice la Biblia, son malditos. ¿A quién le creemos? ¿A una iglesia, por más grande que sea, o a lo que dice la Biblia? Pues yo pienso que a la Biblia. Simplemente uso mi sentido común. Entonces vemos doctrinas que son fundamentales en la Iglesia Católica, que son errores de acuerdo a la Biblia. Su creencia, por ejemplo, voy a mencionar dos que tres, su visión de María, su creencia de la transustanciación, el rezo a los santos, la práctica de idolatría, de imágenes, etc., etc. El otro error fatal y más crucial con la Iglesia Católica Romana es la creencia de que sola la fe en Jesucristo no es suficiente para la salvación. La Biblia es clara y consistentemente establece que el recibir a Jesucristo como Salvador por gracia a través de la fe garantiza la salvación. No más nada, solamente fe. Juan 1:12 nos dice que a todos los que le recibieron les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. San Juan 3:16, muy famoso, al versículo 18, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que no crea no se pierda, sino que sea salvo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y en el versículo 36 de ese mismo Juan 3, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Y en el libro de los Hechos, Pablo les dijo a la familia del carcelero de Filipo en 16:31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Punto, nada más creer. Romanos 10:13, Pablo dijo, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se glorie. Punto. Esas son las lecturas de los versículos que ya mencioné. Bueno, pues la Iglesia Católica Romana rechaza esto. La posición oficial de la Iglesia Católica Romana es que una persona debe de creer en Jesucristo y ser bautizada y recibir la Eucaristía junto con los otros sacramentos y obedecer a los decretos de la Iglesia Católica Romana y realizar obras meritorias y no morir con algún pecado mortal y etc, 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 etc. ¿Quién se va a salvar así? Por favor. La divergencia católica de la Biblia es la más crucial de los puntos. Es acerca de la salvación. Por tal motivo, la Iglesia Católica no es bíblica. No creen en el evangelio que predicaron los apóstoles. No creen en lo que dice la Biblia. Si la persona cree lo que la Iglesia Católica enseña oficialmente, esa persona o esas personas no van a ser salvas. Cualquier demanda de obras, de rituales que deben ser añadidos a la fe para obtener la salvación, están afirmando tácitamente que la muerte de Jesús no tuvo el valor suficiente para comprar nuestra salvación. Punto. Ahora, mientras que la salvación por la fe es el punto crucial, al comparar el catolicismo romano con la palabra de Dios, existen también otras diferencias y contradicciones. Te decía ese ratito, la Iglesia Católica, todas sus enseñanzas, sus dogmas o la gran mayoría están en desacuerdo en lo que dice la Biblia.
Esto incluye la sucesión apostólica, la adoración a los santos, la adoración a María, aunque ellos dicen que es devoción, es una adoración abierta. La oración a los santos, el papa, el papado, el bautismo de infantes, repito, la transustanciación, indulgencias plenarias, el sistema sacramental, el purgatorio y tantas otras más. A pesar de afirmar los católicos que sus enseñanzas tienen base bíblica, entre comillas, estos conceptos no tienen ninguna base sólida en la Escritura. No hay una claridad. Estos conceptos están basados en la tradición católica, no en la palabra de Dios. De hecho, ellos claramente contradicen abiertamente los principios bíblicos. Como ellos se ponen al nivel de la Biblia, pues dice, pues aquí la autoridad está pensando actual y lo otro es letra. ¿Cómo? Ahora, bueno, eso es. Entonces, la Iglesia Católica no es bíblica. Es cualquier otra cosa, pero no es bíblica. Aunque sea la iglesia más grande, no es bíblica, no tiene nada que ver con la Biblia. Ellos predican otro evangelio, un evangelio diferente del que no predicó el apóstol Pablo, del que señaló en Gálatas 1, 8 y 9. Punto. Ahora, con referencia a la pregunta, ¿son salvos los católicos? Ah, caray, esta pregunta sí está difícil de responder. Es imposible hacer una declaración universal sobre la salvación de todos los miembros de cualquier denominación cristiana, llámese como se llame. Por ejemplo, no todos los bautistas son salvos. No todos los presbiterianos son salvos. No todos los luteranos son salvos. No todos los pentecostales son salvos. La salvación es determinada por la fe personal solamente en Jesús para salvación, no por títulos, no porque se están identificando con una denominación. Es que yo soy bauti, es que yo soy presbi, es que yo soy pente. No. A pesar de las creencias, ahora te estoy hablando de la Iglesia Católica, antibíblicas, extrabíblicas y todas las prácticas raras y extrañas de la Iglesia Católica Romana, seguramente hay creyentes genuinos que asisten a las iglesias católicas. En eso estoy clarísimo. Hay muchos católicos romanos que genuinamente han depositado su fe solamente en Jesucristo para salvación. Sin embargo, estos cristianos católicos son creyentes a pesar de que la Iglesia Católica Romana enseña sus tradiciones y todo eso. Pero no por lo que está enseñando, sino porque esas personas en cierta manera han puesto su fe en Jesús. Y te quiero decir algo de Isaías 55:11, que dice que así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que la envíe. La Biblia tiene un impacto en donde quiera que es proclamada. Los católicos que realmente creen en la Biblia y permanecen en la Iglesia Católica por la ignorancia de que la Iglesia Católica es realmente por una tradición familiar, por las presiones, por el deseo de alcanzar a otros para Cristo. Yo pienso que Dios los va a tomar su fe y van a recibir a Cristo lo necesario, y cuando mueran seguramente se van al cielo. Yo era católico y yo luchaba contra eso. Me convertí dentro de la Iglesia Católica y después pues obviamente el Espíritu Santo me sacó la misma escritura. No fue una persona, fue mi convicción personal en la palabra. Entonces, ya para ir concluyendo, la Iglesia Católica aleja a mucha gente de la fe genuina y su relación con Cristo. Yo creo que va a tener un gran juicio delante del Señor. Es una gran responsabilidad. ¿Cuántos millones de personas los están desviando del creer en Cristo? Y eso los está llevando a que la gente se pierda en el infierno. La Iglesia Católica Romana no es la iglesia que estableció Jesucristo. No es la iglesia que está basada en las enseñanzas de los apóstoles, como lo describe el libro de los Hechos, como lo describe las epístolas en el Nuevo Testamento. No, si tú lees te vas a dar cuenta que estás divorciado totalmente de esos conceptos que enseña la Biblia. A pesar de que las palabras de Jesús en Marcos 7:9 fueron dirigidas a los fariseos, a los escribas, a los intérpretes de la ley de ese entonces, yo creo que esas describen textualmente a la Iglesia Católica hoy. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Y quiero concluir con un llamado muy respetuoso a aquellos amigos, amistades, conocidos o cualquier católico
que un cristiano verdadero no puede condonar lo que Dios condena, que un cristiano verdadero no puede ignorar lo que Dios enseña y continuar profesando ser cristiano. Si usted, mi amigo, es católico, católica, y piensa que por ir usted a la iglesia cree que va a ser salva, debe de reconsiderar su interpretación de la palabra. Si usted es católico o católica y piensa que por rezar a la Virgen, la Madre de Jesús, usted cree que se salvará, yo le invito a reconsiderar su interpretación de la palabra de Dios. Vaya a la Escritura. Si usted es católico o católica y piensa que por rezar a los santos usted cree que se salvará, yo pienso y le aconsejo que debe de reconsiderar su interpretación de la palabra de Dios. Si usted es católico o católica y piensa que por confesar sus pecados al cura usted cree que se salvará, debe de reconsiderar su interpretación a la palabra de Dios. Y si usted, quien sea, piensa que por sus obras usted es salvo, yo pienso que debe de reconsiderar su interpretación de la palabra de Dios. Esa es mi respuesta y doy mi respuesta con mucho respeto. Finalmente, toda persona es libre de creer en lo que sea. Pero la palabra de Dios es muy clara, ¿verdad? Que solamente Dios ha dado un mediador entre Él y los hombres, a Jesucristo hombre. Que solamente podemos ser salvos por las mismas palabras de Jesús que dijo en San Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Es en la obra exclusiva que hizo Jesucristo en el Calvario, en la cual nosotros somos salvos, y nos dejó la Biblia para que sigamos y conozcamos su voluntad. Bueno, esa es mi respuesta. Te invito a cada uno de nuestros amigos a que nos visites en nuestro canal, Centro Cristiano Córdoba Amando y Venciendo, que te suscribas si no lo has hecho, que nos regales un like, compártenos. Queremos llegar a por lo menos a 1,000 y más de 1,000, y irse allá para arriba de suscriptores. Gracias, que el Padre te bendiga muchísimo. Nos vemos para la próxima. Bendiciones.